¿Por qué motivo el coeficiente parcial de seguridad del hormigón es mayor que el coeficiente de minoración de la resistencia del acero? Cita dos ejemplos de coeficientes de seguridad relativos a las cargas que sean diferentes y explica el motivo. Efectivamente, el coeficiente de seguridad relativo parcial del hormigón lo tomamos normalmente con un valor de 1,5, mientras que el coeficiente parcial de seguridad del acero normalmente tomamos un valor de 1,15, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque las resistencias del hormigón y del acero, así como las cargas o incluso la geometría de los elementos, no son variables perfectamente conocidas y las resistencias a priori pues todavía mucho menos. Y de hecho podemos representar una gráfica en la que tracemos aquí en vertical la frecuencia en la que aparecen las resistencias y aquí el valor de las resistencias, ¿de acuerdo? Entonces, si hiciéramos de un material, por ejemplo, vamos a decir, a 100 probetas, podríamos ver que aparecen unas cuantas probetas de un valor de resistencia relativamente bajo. Por ejemplo, unas probetas podrían tener entre 20 y 22 megapascales, por poner otro ejemplo. Otro número de probetas tendría un valor ligeramente mayor de la resistencia. La frecuencia de aparición sería más elevada para otro conjunto de probetas, vamos a decir entre 24 y 25 megapascales, y así sucesivamente encontraríamos que si tomásemos un número muy grande de probetas, la frecuencia de aparición pues más o menos tendría una forma como la da en esta gráfica. Es decir, podríamos juntar valores y hablaríamos de una distribución más o menos normal, ¿de acuerdo? Entonces, la dispersión en la fabricación del hormigón y la fabricación del acero pues, son muy diferentes y, por lo tanto, la forma de la función de probabilidad va a ser distinta, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes formas van a producir que el valor medio de la resistencia, que sería este de aquí, por ejemplo, para el hormigón, este sería el valor medio, y el valor del percentil del 5%, que sería la resistencia característica, están pues, más o menos cerca o más o menos alejados en función de la dispersión que tenga la variable. Por poner un ejemplo, si esta es la curva del hormigón, esta curva azul, la curva del acero serían resistencias más elevadas y menor dispersión, con lo cual la curva del acero, más o menos, sería algo así. Del valor medio al valor característico del 5%, la diferencia que tenemos, bueno, en este caso sería F sub k y F sub m, la diferencia que tendríamos sería menor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una variable presenta más dispersión, el coeficiente de seguridad que aplicaremos será mayor, mientras que cuando una variable presenta menor dispersión, como sería este caso de aquí, el coeficiente de seguridad que aplicaríamos sería menor, ¿de acuerdo? Porque si trabajásemos solo con percentiles del 5%, el nivel de seguridad, como ya hemos explicado en otra pregunta, no sería adecuado. Este mismo fenómeno se puede dar, por ejemplo, a nivel de cargas, y conocemos que el coeficiente de seguridad de las cargas permanentes es aproximadamente, lo tomamos hoy en día, en la mayor parte de los casos, 1,35, mientras que el coeficiente de seguridad de la sobrecarga de uso o de las cargas variables en general lo tomamos como 1,5. ¿De acuerdo? Esto es así por el mismo motivo. Las cargas permanentes son en general mucho más conocidas, mientras que las cargas variables, como podría ser la sobrecarga de uso, el viento o la nieve, son cargas en las que tenemos mucha más incertidumbre y por lo tanto la curva normal que las define es mucho más abierta y vamos a tener que utilizar un coeficiente de seguridad mucho más elevado. Muchas gracias por vuestra atención.